Este es muy bueno también. Tenemos el siguiente. Este es muy bueno. Tenemos un bloque de masa 2 kilogramos que se desliza a lo largo de una mesa sin rozamiento con una velocidad de 10 metros por segundo. Y directamente delante de ese bloque y moviéndose en la misma dirección, tenemos otro bloque que se mueve con 3 metros por segundo, 5 kilogramos tiene la masa. Y ese bloque tiene un muelle. Este problema lo que está es simulando un choque elástico entre dos cuerpos. Nos dicen cómo es la constante de fuerza del muelle y nos piden determinar la máxima compresión del muelle que se produce durante el choque de los dos bloques. Pues vamos a meterle mano, en el buen sentido, a esta simulación. Problema 2, bloques. Lo importante otra vez es hacer un diagrama claro de lo que está ocurriendo. Vamos a coger los dos bloques. Uno. Estas son las velocidades y este tiene además un muelle. A ver si soy capaz de hacer un... Más o menos. Voy a intentarlo. A mí me cuesta hacerlo. Este es V1, este es V2, sin rozamiento. Como V1 es mayor que V2, evidentemente llega, en algún momento alcanza el bloque 1 al bloque 2. Si no, no habría manera de... Nos preguntan máxima compresión. Allá está. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo lo atacaríamos? Otra vez no, la conservación, estamos con esto, es conservación del momento lineal. No. ¿Es necesario? Fijaos, ya calcula. Me ha dicho Samuel, dice, voy a calcular el tiempo que tarda. ¿Es necesario realmente? O sea, se puede hacer. No digo que no, pero es necesario. No. Puedes hacerlo si quieres, pero es totalmente innecesario. Te va a complicar la vida, pues no es que esté mal, pero yo creo que no es el planteamiento más directo, más sencillo. A ver, vamos a dibujar la situación de máxima compresión. En algún momento. ¿Qué ocurre? Lo primero con la velocidad del centro de masa, todo a lo largo del movimiento. Es decir, desde mucho antes de encontrarse hasta mucho después de... Se separan, por cierto. ¿Qué creéis? ¿Que se van a separar los bloques? Este problema, que no se me olvide, a lo mejor se me olvida algo. Vais a la lección 16,
sesiones, justo. La 15, la 16. Exacto. Vais a la lección 16, esta, y lo hace ahí una cosa parecida. O sea, este problema, casi el mismo problema, es muy parecido a lo que lo demuestra él en el aula. Con bloques también, con muebles, challenge, hacer muy bien. Yo, pues, si se me olvida luego, pasamos. Bueno, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué ocurre con la velocidad del centro de masas mucho antes y mucho después? En el problema anterior, ¿no? ¿Qué teníamos? Fijaos que teníamos la gravedad. O sea, que lo primero ya veis que tengo que decidir ya mentalmente cuál es mi sistema de partículas, los dos bloques y el muelle. El muelle no tiene masa, no, es como si fuese un bloque, está en el otro bloque. Es decir, que mi sistema de partículas son los dos bloques. La Tierra está fuera, la mesa también está fuera. ¿Sí? Fuerzas externas a mi sistema. La fuerza de la gravedad sobre el bloque 1, la fuerza de la gravedad sobre el bloque 2, la normal sobre el bloque 1, la normal sobre el bloque 2, la fuerza del muelle. Ya, fijaos, ahí tenéis que haber dicho, Miguel, eso no, o sea, lo he dicho al revés. La fuerza del muelle es una fuerza interna. La fuerza que ejerce el muelle sobre el bloque, sobre un bloque y sobre el otro, esa es una fuerza interna al sistema, porque mi sistema está formado por los dos bloques. Entonces yo solo me tengo que fijar en las fuerzas externas, y las fuerzas externas son la gravedad sobre 1, la gravedad sobre 2, la normal sobre 1 y la normal sobre el 2. Y la suma de todas esas fuerzas es 0 siempre, sobre la mesa horizontal siempre, no hay rozamiento. Es decir, que a diferencia del caso anterior, que sí tenía una fuerza neta distinta de 0, que era la fuerza gravitatoria, ¿no? En el otro caso tenía la fuerza neta igual a la masa total por G. En este caso la fuerza neta es 0. O sea que no me tengo que preocupar, como en el caso anterior, de decir el choque. Fijaos, este choque me da igual que tarde, dure mucho tiempo o poco tiempo. Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque en este problema le hemos puesto el enunciado de tal manera que la fuerza neta externa siempre sea 0, estrictamente 0. Bueno, ya os podéis imaginar cómo puedo cambiar eso rápidamente. Si pongo en vez de la superficie horizontal, pongo una superficie inclinada, entonces ya la fuerza neta deja de ser 0. Entonces tendríamos otra vez que considerar el tiempo que dura el choque prácticamente instantáneo para poder, digamos, despreciar el efecto de las fuerzas externas. ¿Lo habéis visto? Pero en este caso no. Lo ponemos estrictamente es la normal 1 más la normal 2 más M1 por G más M sub 2 por G. Esto es siempre 0. Entonces tenemos conservación del momento lineal total. Ya no digo mucho antes y mucho después, pero se conserva a lo largo del movimiento. Vale. Nos estaba preguntando qué ocurre con la velocidad del centro de masas. O sea, esto que estoy discutiendo es una ayuda, ¿sabéis? ¿Qué ocurre sonido del centro de masas? ¿Cambia? Y la respuesta es no. Fijaos por qué. Si P es la masa total, la velocidad del centro de masas, o sea, M1 más M2, la velocidad del centro de masas. Y esto es constante. Esto implica, como esto no cambia, claro, es constante, módulo, dirección, sentido, no cambia. Es decir, que en cualquier instante, incluso cuando se han llegado a tocar, se está comprimiendo el muelle o separando el muelle, extendiendo el muelle, el centro de masas sigue con la misma velocidad. Y ahí, en una de las demostraciones de Walter Lewin, lo hace a oscuras y marca con pintura fosforescente el centro de masas.
y se ve, digamos, en el aula como el centro de masas permanece, no sé si estaba quieto, el centro de masas permanece quieto, me parece que en el experimento que él hace está quieto, me parece, el centro de masas. Entonces, como inicialmente estaba quieto, permanece quieto durante el choque también, lo podéis ver. Vale, bueno, pues ya tenemos algo de información acerca de esto. Más cosas. ¿Es suficiente con esto para saber lo de la máxima compresión? Difícilmente. A ver, ¿qué pensáis? En el otro problema es similar al otro. Fijaos que tengo dos sitios a los que agarrarme. La conservación del momento lineal, eso ya, digamos, lo he hecho ahora. ¿Y qué ocurre aquí con la energía? En eso se diferencia este problema del anterior. También, un poco. O más, digamos, se diferencia más en este punto que del problema anterior. ¿En qué sentido? En el caso anterior se tenía la conservación de la energía, no de la energía mecánica. O sea, que tenía que tener en cuenta energía química, más la energía cinética, más la energía potencial, si quisiese. Pero en este caso, estrictamente, se conserva la energía mecánica. La energía mecánica total se conserva. ¿Por qué? Tengo que demostrar o razonar de alguna manera. Para que haya disipación de energía mecánica. Vemos que en la energía mecánica tengo la energía cinética y energía potencial. ¿La energía potencial gravitatoria juega algún papel en este problema? No, en absoluto, porque estamos en una mesa, o sea que me puedo olvidar. Pero ¿qué otro término en la energía mecánica tengo? La energía potencial elástica. Es decir, que aquí lo que voy a tener es energía cinética más energía potencial elástica. Para que cambie eso tiene que haber, o bien como en el problema anterior, una explosión, o tiene que haber rozamiento para que se disipe. ¿Hay rozamiento? No hay rozamiento. ¿Hay algún otro tipo de fuerza que me cambie? No, no lo hay. Por lo tanto, en este problema se conserva, o sea que un punto es lo que había puesto, conservación del momento lineal total, y dos, conservación de la energía. Bueno, pues vamos a plantear esto. Vamos a plantear esto en forma de dos ecuaciones. En principio esta es una ecuación vectorial, pero fijaos, en este problema estamos en una dimensión. Por lo tanto, esta ecuación vectorial solo me va a dar una ecuación escalar. Vamos a ponernos aquí en uno. A ver, ayudadme. ¿Entre qué situaciones? Porque fijaos, siempre que hablo de un principio de conservación, ¿juega el tiempo algún papel? O sea, cuando eso va por lo que tú comentabas, ¿no? Pues, digamos, siempre que me pregunte sobre el tiempo en un problema, ahí ya tengo una dificultad. Ahí ya no puedo aplicar conservación del momento lineal. Así decir, el momento lineal en un instante, el momento lineal en un instante igual al momento lineal en otro instante. Pero no me preocupo cuánto tiempo separa esos dos instantes. Si el problema me está preguntando por cuánto tiempo, entonces ya, digamos, no me queda más remedio que agarrarme a las leyes de Newton originales. Y las tengo que integrar. Eso parece el problema de las energías. Porque detrás, no olvidéis, detrás de estos principios de conservación están las leyes de Newton. O sea, que son una forma sencilla, eso quiere decir, es una forma sencilla, elaborada de aplicar las leyes de Newton. No es sencillo, porque si no las tenemos que integrar una y otra vez de su lado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bien, no me voy a preguntar por el tiempo. Conservación de P. ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Entre qué instantes? Por eso venía la pregunta o el comentario que estaba haciendo. ¿Entre qué instantes se puede poner? O sea, la situación inicial, ¿no? Y justo cuando me están preguntando lo que está diciendo nuestro compañero. Es decir, la situación inicial, el dibujo primero que hice, y otro instante es, por ejemplo, el de máxima compresión. Vamos a ponerlo eso. Entonces teníamos en la situación inicial M1, y ya no pongo signo de vector, porque es la componente horizontal, M1V1. Teníamos los datos numéricos que nos daban más M sub 2 por V sub 2. ¿De acuerdo? Y esto, y ahora viene aquí, momento de máxima compresión. M1
¿Qué ocurre? Ahora viene la lista. ¿Qué ocurre en el momento de la máxima compresión? ¿Cómo son las velocidades de los dos bloques? Iguales. Eso lo ve todo el mundo. Porque si no fuese la velocidad igual, por ejemplo, ahí uno tiene que pensar, la velocidad de uno es mayor que la de V2, entonces todavía lo está comprimiendo más. En un instante posterior se habrá comprimido. Si V2 es mayor que V1, se está estirando. Por lo tanto, el punto de máxima compresión, la traducción matemática es que las dos velocidades son iguales. M1 más V2 más M2 por... ¿Y qué velocidad? A ver quién me sabe decir. ¿Cualquier velocidad? ¿Qué promedio tenemos? La velocidad del centro de masas. Claro, porque en ese instante los dos se están moviendo. ¿Con qué velocidad se van a mover? No les queda más remedio que moverse con la velocidad del centro de masa. O sea, que la velocidad de los dos cuerpos en el punto de máxima compresión es exactamente lo que comentaba antes. Si uno lo piensa y está atento en ese... Ah, claro, esa tiene que ser la velocidad en ese instante. Bien, ya tenemos la primera ecuación. Y la segunda, es decir, que aquí tenemos una incógnita, ¿está? ¿Y la segunda cuál es? Tengo la energía cinética más la potencial. En el instante inicial tendré un medio de M1, V1 al cuadrado, más un medio de M sub 2 por V sub 2 al cuadrado, ¿no? El muelle está en ese instante sin estirar ni comprimir, energía potencial elástica cero. Y ahora tengo esto, y ahora tengo en el punto de máxima, en el instante de máxima compresión, tendré un medio de M1 más M2 por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más, y ahora sí tengo que tener en cuenta un medio de K, vamos a llamarlo delta dx al cuadrado. La compresión es delta dx. Un sistema de dos ecuaciones con dos suponencias. Ahora ya podemos escoger, meter los datos numéricos. Si estoy con matemática lo meto, le doy que me lo resuelva. Con un poco de cuidado, ya veis que una de ellas no es un sistema de ecuaciones lineales, sino que es cuadrático. ¿Os dais cuenta? Una de ellas es cuadrática. Entonces, eso parece que muchas veces me doy cuenta de que el alumno al intentar, los alumnos o yo mismo, digamos, es más laborioso. Ya veréis cómo llegamos a una regla sencilla, cómo transformo este sistema de ecuaciones, porque esto es un choque elástico, esto es una asignación y un choque elástico. Entonces, veremos que hay dos tipos de choques, este choque elástico, y uno está viendo, el choque elástico, ¿por qué se caracteriza? Porque se conserva la energía mecánica durante el choque. Es decir, que las fuerzas internas que se están ejerciendo en el sistema, las fuerzas que se están ejerciendo entre las partículas son fuerzas conservativas. Los choques elásticos son aquellos en los cuales las fuerzas internas son fuerzas conservativas. ¿Y los choques inelásticos cuáles son? Pues son aquellos en que se disipa energía mecánica. Es decir, que las fuerzas una parte de ellas son no conservativas. ¿De acuerdo? Realizan un trabajo, disipan energía mecánica y entonces tendríamos, en ese caso, que ya no tendríamos actividad. Se resuelve y lo que digamos es ¿entendéis? ¿Alguna pregunta? Bueno, pensad.